Estamos aquí esperando a Frankie íbamos a hacer un debate sobre la iglesia, pero por razones técnicas no se pudo y estoy tratándome de comunicar con él, mandándole el último texto para el próximo domingo. Entonces se lo mando de una vez. Ok, para el próximo domingo. Ahí vamos a tener este debate. Yo quiero, como quiera, compartir un poquito de la palabra de Dios. El tema que íbamos a tener era el primado de Pedro. El primado de Pedro. La Iglesia Católica insiste en que ellos tienen la verdad y que Pedro fue el primer papa, el sucesor del Señor Jesucristo. Y yo voy a leer Mateo 16, Mateo capítulo 16, versículo 16, dice: respondiendo Simón Pedro le dijo a Cristo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces él respondió, Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era el Cristo. Aquí estos versículos la Iglesia romana usa para decir que Jesucristo puso a Pedro de papa. Pero tenemos que ver que en la Biblia y en la historia secular tiene que haber una cadena de principio a fin. Para que esto sea cierto, tiene que Pedro haber sido profetizado por los apóstoles del Antiguo Testamento y tuvo que tener un seguimiento después de estos. Dicen los sudamericanos que un solo globo no hace fiesta. Con un solo pasaje no puedes hacer una doctrina. Ese es el problema de muchas religiones que tuercen la Escritura porque quieren a fuerza sacar una doctrina de un versículo que no pertenece. Y solamente entresacan palabras que no van ahí. La Biblia es como un rompecabezas. La Biblia es el rompecabezas y cada versículo es una pieza, una parte de ese rompecabezas. Cuando uno forma un rompecabezas, están las piezas regadas por donde quiera y uno tiene que ir acomodando las piezas. Y si la pieza no va a donde debe de ir, puede entrar pero forzada o no entra. Entonces, así es la palabra de Dios. Tiene que acomodarse a sí misma. ¿Por qué Pedro no pudo ser el papa? Y es más, Pedro ni cuenta se dio que era papa. Seguimos, yo leí Mateo 16, del 16 al 20. Y esto ustedes lo pueden encontrar en YouTube. El que no tenga Biblia, solamente en Google, solamente se van a Google y le ponen Mateo 16. Y le ponen Mateo 16 y ahí los llevan a esta cita, del 16 al 20. ¿Por qué yo digo que Pedro no se dio cuenta que era papa? Porque hay que seguir leyendo. Hay que seguir, no solamente tenemos que quedarnos ahí. Tenemos que ver desde el principio hasta el fin de qué está hablando, de cuál tema se está entablando. El versículo 21 dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto al tercer día. Vemos aquí que los sacerdotes fueron los que mataron al Señor Jesucristo. La Iglesia Católica alega que ellos no son de ese tipo de sacerdotes, pero el Antiguo Testamento no habla de otros sacerdotes que no fueran los sacerdotes que mataron al Señor Jesucristo. Es el versículo 22 y el versículo
Y el versículo 23 dice, Pedro le dice al Señor, dice, entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a decirle, diciendo, Señor, ten compasión de ti, que en ninguna manera esto te acontezca. Entonces el Señor Jesucristo le dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque tú no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Entonces Jesucristo le dijo, Satanás, a Pedro, ¿por qué? Porque Pedro no quería que Jesucristo fuera a la cruz. Jesucristo no quería que a Pedro no quería que a Jesucristo le pasara nada. Quiere decir que Pedro no entendía nada de las Escrituras, porque Pedro era un hombre sin educación, dice Hechos capítulo 4, versículo 12. Pedro era un hombre que no tenía la preparación que tenía el apóstol Pablo, que tenía el escritor Lucas. Entonces Pedro no entendía que el Señor Jesucristo tenía que venir, morir de una virgen, que tenía que vivir una vida perfecta, y Pedro no entendía que Jesucristo tenía que morir. Por eso el Señor Jesucristo le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Porque si Jesucristo no iba al mundo, no iba a la cruz, se echaba a perder el plan de Dios. Dios tenía un programa desde que Adán pecó, entonces el Señor Jesucristo lo iba a llevar a cabo. Y Pedro no quería que el plan de Dios se cumpliera, no porque era malo, sino porque no entendía. La pregunta es, si Pedro no entendió que tenía que ser, que Jesucristo tenía que ir a la cruz, menos iba a entender que iba a ser el Papa. Entonces nunca se dio cuenta. Le da las llaves, pero luego le dice, quítate de delante de mí, Satanás. Vemos en Juan capítulo 18, versículo 12, que cuando iban a arrestar al Señor Jesucristo, también Pedro no quería que arrestaran al Señor Jesucristo. Pedro seguía sin entender que el Señor Jesucristo iba a ir a la cruz. La pregunta es, si Pedro no entendía que iba a ir a la cruz, que Jesucristo tenía que morir y resucitar, dice, entonces, ¿cómo iba a ser el Papa? Pedro nunca se dio cuenta que iba a ser Papa y nunca se dio cuenta que iba a venir una historia tan oscura como la del papado. Estoy leyendo Juan capítulo 18, versículo 9. Respondiendo Jesús respondió, os he dicho que soy, pues si me buscáis a mí, deja ir a estos. Fue cuando los sacerdotes arrestaron al Señor Jesucristo. Dice, y el versículo 9, repito, Juan capítulo 18, versículo 9, para que se cumpliese aquello que se había dicho, de los que me diste, ninguno se perdió. Versículo 10. Entonces Pedro, que tenía una espada, la desvainó e hirió al sumo sacerdote, que eran los que los iban a arrestar, los que arrestaron al Señor Jesucristo, y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Y Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. Otra vez aquí Pedro está diciendo, está Pedro yendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, vuelvo a decir y repito que Pedro no pudo ser el primer papa, porque Pedro jamás entendió la voluntad de Dios. Y les voy a dar otra cita que Pedro no pudo ser el apóstol de Jesucristo, como lo dice la Iglesia Católica, porque el apóstol Pedro nunca entendió el Evangelio hasta en Hechos capítulo 2. Bueno, vamos a seguir en el próximo video.